¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a conocer una historia de fe, una historia que te va a emocionar y por supuesto que va a fortalecer tu fe, porque vamos a hablar de un gran gesto del Papa León XIV, el Papa peruano, así que quédate en el video porque realmente vas a ser muy bendecido. El título es Periodista española emocionada por el gesto del Papa León XIV. Antes de ir a la info te recuerdo que puedes suscribirte al canal, es totalmente gratis y nos apoyas un montón para seguir creando contenido, así que dale al botón de suscripción y vas a ser totalmente bendecido. Bueno, te cuento entonces, en una emotiva entrevista transmitida por Cadena COPE de España, la periodista Raquel Caldas no pudo ocultar su emoción al conocer el gesto del Papa León XIV hacia un joven sacerdote murciano, Miguel Tobar, quien recientemente se hizo conocido por bendecir al número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz. Durante el programa, Caldas destacó la naturalidad con la que figuras públicas están mostrando su fe sin complejos. Cada vez más artistas y deportistas confiesan abiertamente su fe. Lo hemos visto con Rosalía, Rauw Alejandro y ahora con Carlos Alcaraz. Ya no se trata de ocultar las creencias, sino de vivirlas con libertad. Le pedimos al Señor que le bendiga con la fuerza de vivir y que le tome por la satisfacción de la verdad y bendición de todos nosotros. Bueno, pues es el número 1 del tenis mundial, Carlitos Alcaraz, que ha recibido la bendición aprovechando que asistía al partido de Copa del Rey del Real Murcia antes de sus próximos compromisos en Turín y en la Copa Davis. La bendición pues se la ha dado Miguel Tobar, un sacerdote murciano de tan solo 24 años, el más joven de España, y capellán del Real Murcia. Ahí lo están viendo después de darle la bendición. Sí, esa foto con Carlos Alcaraz. Decía yo, Rubén, Marta, cada vez más. Es uno más que bueno, pues no tiene ese complejo de decir, oye, mira, recibo la bendición de un sacerdote o confieso mi fe. Sí, y lo hacen público, ¿no? Decía precisamente Luis Argüello la semana pasada, ¿no? Asistiendo a la Pontificia de Salamanca, ¿sí? Al ser preguntado, ¿no?, por el fenómeno de Rosalía y más tipos de espiritualidades, que sí que es verdad que se dan y que pueden ser marketing o no ser marketing, pero la realidad es que algo brota, ¿no? Algo hay ahí. Pasa también con Carlos Alcaraz, ha sido bendecido justo después de haber perdido. Sí. Seguramente que ahora, gracias a esa bendición, no pierde el número 1. Eso esperemos. Y sobre todo que no se lesione, ¿no? Que al final la bendición sí, también es para ella. El sacerdote Miguel Tobar, de apenas 24 años y considerado el capellán más joven de España, relató cómo se produjo el encuentro con Alcaraz en el estadio del Real Murcia. Llegué tarde al partido, vi a alguien con ese pelo inconfundible y pensé, ¿no será Carlitos? En el descanso hablamos un rato y terminamos bromeando con la bendición. Al final, bajando por el ascensor le dije, te la tengo que dar. Todo fue muy sencillo, muy humano, explicó Tobar. El gesto espontáneo y cargado de simbolismo fue ampliamente celebrado en redes y medios católicos, no solo por la humildad del tenista, sino también por el mensaje de cercanía que transmite una fe vivida con naturalidad, sin miedos ni artificios. Don Miguel Tobar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Raquel, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos visto la foto, hemos visto el momento. Cuéntanos cómo es ese instante en el que coincides, te encuentras con Carlos Alcaraz, charlas con él y acabas dándole tu bendición. Pues sí, Raquel, mira, yo llego tarde al partido. Yo llego en el minuto 15, el minuto 20, porque tenía mis labores pastorales en Caravaca de la Cruz. Y cuando llego al partido me parece ver a alguien así con la cabeza, con el pelo, como lo tiene él, y digo, no será Carlito. Claro, ahora se distingue. Me dio una sorpresa tremenda. Y entonces, en el descanso, estuvimos un ratico hablando y pues conociéndonos. Y entonces pues estuvimos bromeando él, sus amigos también, del tema de la bendición, ya que él recibió la bendición antes del US Open. Y al ser pues, un sacerdote murciano, paisano suyo, pues, estuvimos bromeando con la bendición. Y luego cuando bajábamos al final del partido por el ascensor, dijimos, la bendición te la tengo que dar. Entonces pues ya entre una cosa y otra se la di, estuvimos charlando y así se gestó con una cercanía, con una sencillez que yo creo que es lo que le hace grande y tan grande a Carlos Alcaraz, esa sencillez y esa normalidad que él también desborda. Porque es, como tú dices, sencillo, campechano, así, en las distancias cortas.
Sí, sí, vamos, muy sencillo. Estuve en la misma fila, estuvimos viendo el partido. Estaba el presidente, el presi, Felipe Moreno, del Real Murcia, y luego algunos amigos, Carlitos, y lo vivíamos pues como si fuéramos dos, bueno, somos dos aficionados más también del Real Murcia. Y yo lo vi pues con una sencillez tremenda y con una humildad muy grande. Y como bien te digo, yo creo que esa humildad y esa sencillez que Carlitos tiene es lo que ya le hace tan grande, no solo como tenista, sino como persona. El padre Miguel, además de sus labores en Caravaca de la Cruz, es capellán del Real Murcia Club de Fútbol, donde acompaña espiritualmente a jugadores y trabajadores del club. Mi labor es hacer presente al Señor. No se trata de imponer, sino de acompañar, escuchar y compartir el día a día. Muchos futbolistas se sorprenden al principio, pero luego descubren una iglesia cercana que no juzga, que está presente en lo cotidiano, explicó. El sacerdote asegura que el deporte es una herramienta valiosísima para transmitir valores que la Iglesia siempre ha defendido: el esfuerzo, la paciencia, la entrega y la fe. Percibo mucho cariño, incluso en ambientes alejados de la fe. Cuando uno se acerca sin imponer, con respeto, la gente lo acoge bien. La parte más emotiva de la entrevista llegó cuando Tobar relató su encuentro con el Papa León, a quien visitó en Roma poco después de su ordenación sacerdotal. Fue un regalo del Señor. No tenía planeado el viaje, pero surgió la oportunidad y fui con mis padres. Cuando le dije al Papa que venían conmigo, me preguntó: ¿dónde están? Diles que vengan. Fue él mismo quien los llamó y felicitó a mi madre por entregar un hijo a la iglesia. Ese gesto no se me olvidará jamás. Los jóvenes en Roma, y tuvo la ocasión de saludar al Papa León. ¿Cómo fue aquello? Pues eso fue una experiencia tremenda. Fue un regalo del Señor porque yo era un viaje que no tenía casi planificado. Es decir, yo me destinaron 2 semanas a la playa, a La Manga, y donde las dos a Santiago de la Ribera, y se me quedaron ahí unos días sueltos y les dije a mis padres: vámonos a Roma, vamos a presentarle el ministerio, la reciente ordenación sacerdotal al Señor, a San Pedro, allí en el Vaticano. Y pues tuve esa oportunidad. Fue un auténtico milagro, un regalo del Señor, que el Santo Padre nos recibiera. Y ayer me acordé mucho de él, el día que fui a darle la bendición a Carlos Alcaraz, porque tanto en Carlitos como en el Santo Padre encontré una cercanía, una humanidad y una normalidad. De hecho, cuando yo le dije que venía con mis padres al Papa León, me dijo: ¿pero dónde están? Diles que vengan, diles que suban. Él pensando que estaban por allí, digo: no, vienen detrás, vienen a saludarle después. Y entonces llamó a mi madre y fue él el que, por iniciativa propia, les saludó, les dio la enhorabuena por entregar un hijo a la iglesia. Y sin duda pues fue un auténtico regalo del Señor. Son experiencias que en definitiva yo lo veo así, pues, que el Señor a mí me regala para entregarme más y mejor, y para no perder, como me dijo el Papa León cuando le pedí un consejo, para no perder la alegría del sacerdocio y la alegría del amor de Dios, que no es otra cosa que ser cristiano, vivir esa alegría del amor de Dios y transmitirla a los demás con nuestra vida y con el testimonio. El programa de la televisión española cerró con una reflexión sobre lo que muchos llaman un nuevo despertar religioso en España. Caldas señaló que hoy los jóvenes viven la espiritualidad de formas diversas, algunos a través de la música, otros del deporte o la cultura. Quizás no lleguen a la fe yendo a misa cada domingo, pero algo está brotando. A veces el camino comienza escuchando un disco de Rosalía y terminas encontrando a Dios, afirmó. El testimonio del padre Miguel Tobar y su encuentro con el Papa León XIV no solo emocionó a la periodista, sino también a miles de televidentes que vieron en él un ejemplo de fe alegre, moderna y cercana.